Dios les bendiga, amados hermanos. En esta mañana le damos gracias al Señor, porque en su amor, en su misericordia, en su gran bondad, nos permite estar en su casa bendita un domingo más para estudiar otra clase de la escuela dominical preciosísima. Vamos a estar tocando el tema ahora de la construcción del templo que Dios le permitió a Salomón hacer. David quería hacerlo con todo su corazón, deseaba, pero Dios no se lo permitió a David, sino que se lo permitió a su hijo Salomón. Gloria al Señor. Y hoy vamos a estar estudiando, hermanos, cómo se hizo este templo, qué llevó a hacerlo, cómo se utilizó gente, se utilizaron materiales, en fin, todo lo que se usó para construir el templo de Jehová, la casa donde Dios estaría con su pueblo siempre y cuando ellos guardaran sus mandamientos, estatutos, decretos y todo lo que el Señor les pedía que hicieran. Gloria al Señor. Vamos a elevar palabras de oración en esta mañana para dar inicio a esta clase. Gloria a Dios por lo que ya están presentes. Dios me los bendiga. Y hermana María, por favor, diríganos en esta oración. Aleluya. Amantísimo Padre, Señor, una vez más, mi Señor, estamos, Bendito Señor, Dios, delante de tu presencia, Padre Santo, Señor, en esta mañana. Te bendecimos, Señor. Oh Padre Santo, te damos gracias, Señor, por permitir que estemos aquí reunidos, Señor. Oh Padre Santo, con el propósito, Señor, de venir, Señor, a escuchar tu palabra, Señor, en esta clase, en esta mañana, Padre Santo, Señor. Yo te pido por nuestro Maestro, Señor, abre su mente, su corazón, su entendimiento, Padre Santo, para que Él pueda, Señor, explicar, Señor, tu palabra, Señor. Y a nosotros, oh Padre Santo, Señor, ponnos paz, quietud en nuestros corazones para que podamos estar atentos a tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, por el privilegio de tener esta oportunidad, Señor. ¿Cuántos quisieran tenerla y no la tienen, Padre Santo? Pero nosotros, Señor, te damos gracias porque, Señor, hasta aquí, Señor, tú has estado con nosotros, Señor. Oh Padre Santo, apresura ese pueblo que tenga, Señor, el deseo de venir a escuchar estas clases, Señor. Bendito seas, Padre Santo, por esa palabra tan hermosa que has dejado para tu pueblo, Señor, para que podamos, Señor, entender y seguir adelante con ese conocimiento que es inmenso, Señor, pero con tu ayuda, Padre Santo, usted nos vas a dar, Padre Santo, la sabiduría que solamente viene de lo alto, Padre Santo, y gracias te damos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, gloria al Señor. Vamos a estar leyendo, hermanos, en Primera de Reyes capítulo 5, empezando del verso 1, y así vamos a ir saltando de versículos hasta llegar, ¿Primera de qué? hermanos, Primera de Reyes. No, Crónicas. Oh. Segunda de Crónicas. Amén. Segunda de Crónicas, en Okay. 1. 3:1. 3. Sí, perdón, tienes razón, hermano. Es Segunda de Crónicas 3:1. Gloria al Señor. Estaba mirando el de arriba. Aleluya. Perdón, hermano. Sí, Segunda de Crónicas 3, versículo 1 en adelante. Gloria al Señor. Amén. Amén, hermanos. Dice: comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán, Jebuseo. Verso 2. Y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el 4º año de su reinado. Estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios. Verso 8. Hizo asimismo el lugar santísimo, cuya longitud era de 20 codos según el ancho del frente de la casa,
y su anchura de 20 codos, y lo cubrió de oro fino que ascendía a 600 talentos. Capítulo 4, verso 19. Así hizo Salomón todos los utensilios para la casa de Dios, y el altar de oro y las mesas sobre las cuales se ponían los panes de la proposición. Capítulo 5, verso 1, dice: acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado, y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión. Versículo 7. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Versículo 13. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una, para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. El versículo 14 dice: y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Aleluya. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria al Señor. Mira, hermano, qué precioso cuando la presencia de Dios llena la casa, cuando inunda el lugar. Hermanos, es una atmósfera tremenda, una atmósfera muy preciosa. ¿Por qué? Porque la misma presencia de Jehová se deja sentir. Fíjense lo que dice este último versículo, que los sacerdotes no podían ministrar a causa de esa presencia. Qué precioso, ¿verdad? Pero antes de eso, hermanos, se tenía que ir a hacer sacrificios a otro lado. Pero cuando Dios permitió que Salomón hiciera el templo, se vinieron a hacer ya a la casa de Dios, como Dios quería que se hiciera. Gloria al Señor. La verdad central nos dice: la meticulosa instrucción de Dios requiere de una obediencia meticulosa. O sea, todos los detallitos se tienen que ponerle atención. ¿Por qué? Porque hay detallitos muy sencillos que son muy importantes. No solo en esto del templo, sino en la vida de nosotros. En la vida diaria de nosotros tenemos que ser meticulosos en esos detalles. Muy pequeños, pero muy importantes. Versículo clave, Primera de Reyes 6, 11 y 12, dice: vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David, tu padre. Mira, hermano, qué precioso. Las bendiciones
no solo quedan en los viejos, sino que se van transmitiendo de generación en generación. ¿Por qué? Porque Dios lo ha prometido. Pero ¿qué es lo que Él ha dicho? Tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Él da mandamientos específicos y da órdenes estrictas para que su promesa pueda ser cumplida. Hay mucha gente que dice, no, Dios es amor y no necesita hacer nada porque Él nos ama y Él nos hizo y Él no quiere, y sacan versículos trastocados, trastornados por ellos, y van, hermanos, evadiendo la responsabilidad que uno tiene para con Dios, que Dios ha mandado que se haga de esa manera. Gloria al Señor. En el ajetreo de la vida, fácilmente las cosas grandes nos atrapan y tendemos a ignorar las cosas pequeñas e incluso tomamos atajos para evadirlas. Esa decisión podría tener consecuencias lamentables. Y regularmente así es, hermano. Casi siempre. Nosotros tendemos a evadir. Dicen, nada. ¿Qué dice uno? Yo no creo que Dios me castigue por eso. Me decía, eso no es nada. ¿Cómo? ¿Qué es lo que la Biblia dice? ¿Es nada o si es algo? Entonces, nosotros nos tenemos que guiar por lo que la Escritura dice. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender y saber qué sí podemos hacer, qué no podemos hacer. Porque, hermanos, especialmente ahora en día, en nuestros tiempos, nosotros estamos viviendo unos tiempos peligrosos, terribles, demasiado crueles. Estamos viviendo unos tiempos en que la gente perdió el temor de Dios, en que la gente ya no le importa, le da igual una cosa que la otra. Como dice la Escritura, la mayoría de la gente ya no sabe discernir entre la izquierda y la derecha. ¿Por qué? Porque ya todo se les hace igual. Ya lo común se les hace santo y lo santo se les hace común y todo es igual. No hay problema, tú síguele, al cabo que Dios es amor. Pero hay cosas, hermanos, que Dios manda, instituye. Si quieres la bendición, haz esto. Si no la quieres, pues no lo hagas. Sencillo así. Y no va a andar, hermanos, ahí con tanto rodeo. Él explica, esto es lo que yo quiero de ustedes. Si ustedes lo hacen, van a tener esto. Niño, si tú haces esto, yo te voy a dar tu recompensa. ¿A poco le va a dar la recompensa si no lo hace? No. No. Si lo hace, claro, con todo gusto. Sí, aquí está. Lo que te prometí, ahí está, es tuyo. ¿Verdad? O sea, Dios también tiene así sus planes. Él ya tiene así todo estipulado cómo se debe de hacer. Y en el caso de Salomón, a él le dio instrucciones específicas que Dios ya le había dicho a David que iba a querer, sí, que iba a permitir, sí, que se le hiciera el templo, pero que David no lo iba a poder hacer. Ignorar los detalles o no tomar en serio las cosas pequeñas puede resultar costoso para el cristiano. Incluso puede conducir a problemas espirituales. Ya ve que hay gente, hermanos, que por decir un ejemplo, se les hace fácil escuchar música mundana. Y dicen, no, pero si esa música es música romántica y no tiene nada de malo. ¿Y qué de malo puede tener? Pero conforme va, hermanos, pasando el tiempo y lo va practicando, entonces el enemigo va tomando ventaja. Y al rato, hermanos, anda cante y cante. Esos cantos que son para adorar al Señor, no fueron dedicados ni fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, hay cosas pequeñas que a uno se le hace fácil, por lo menos va al cine
y mira la película de estreno. No tiene nada de malo. Es lo que la mayoría de la gente dice hoy en día. No tiene nada de malo. Ok, en teoría. Pero en práctica, ¿qué es lo que fue a ver? ¿Qué mensaje le metió en el corazón? O sea, son cosas pequeñas que uno tiene que sopesarlas y buscar la manera de poder, hermanos, estar consciente de lo que está haciendo. ¿Quiere decir algo, hermana? Bueno, estaba pensando ahorita de que yo he escuchado personas que dicen, y personas que pues deberían de hacer lo que hablan, lo que predican, vamos a decir, lo que predican, que tienen que ser, tienen que ser ejemplo, porque se van a ver una película porque es estreno, que a ver cómo está. Para ver esas cosas uno no necesita ir a ver ese estreno. Si sabemos perfectamente que lo que vamos a ver no nos va a edificar, será muy buena, será muy bonita, será lo que quiera, pero son puras mentiras del enemigo. Y si uno va a verlos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos dejando al Señor, porque como quien dice, pues espera mi Señor, voy a ver si es cierto, voy a ver, voy a comparar, entonces ¿qué estamos haciendo? ¿Y cómo queda la persona? Pero que no es nada de malo, muy buena mentira que se mete ahí, ¿verdad? Tremenda mentira. Mentira. Entonces cuando mira uno a las personas y dice, no, pero que bla, 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 y conocedores de la palabra de Dios al derecho y al revés. Líderes. Exactamente. Líderes. Entonces digo yo, ¿por qué es eso? De que si verdaderamente hay que dar el ejemplo, porque ¿cómo? Que voy a ver que muy buena, que nueva, que ver que porque nosotros enseñamos, que porque nosotros predicamos, a mí no me interesa eso, y yo lo que digo que es una mentira del enemigo, y hay el que va a verlas porque también tiene que darle cuentas a Dios, porque qué ejemplo va a dar a su congregación, a su pueblo, a los que lo conocen. Esas cosas tienen efectos espirituales. Exactamente. Efectos espirituales. Exactamente. Entonces, y eso es lo que yo no entiendo, porque, como le digo, personas yo entiendo que sea una persona que apenas está viniendo al conocimiento de la palabra de Dios, que todavía no está cimentado en la palabra de Dios, que todavía saca una pata afuera y la otra adentro, entonces todavía puede que tenga una excusa porque dice, pues yo no sabía exactamente, ¿verdad? Pero ya cuando uno entiende, tiene el conocimiento, ¿por qué hacer cosas que verdaderamente ya uno sabe que no van a ser de ningún beneficio para nuestra vida? Las cosas de Dios se tienen que colar meticulosamente. Pues amén, eso es todo lo que yo quería comentar. Amén. Así, hermana, muy bien. Digo yo, a Salomón se le dijo que tenía que hacer el templo, la casa de su madre. Sí. Y David escogió el lugar donde iba a hacer. Sí. ¿Qué hubiera pasado que él no hubiera cumplido el mandato? No hubiera construido el templo. Se hubiera metido a problemas serios. Así es la vida de nosotros. ¿Dónde está la clave de nosotros? ¿Dónde está la clave para tener eso en el Señor, en el corazón? Ahí debemos estar en nuestro vivir. ¿Hay informalidad o formalidad? Como dijo el hermano. O sea, el asunto es serio. El asunto es serio, porque si comenzamos a ver una novela y a aquellos que les gusta la novela, los centramos en eso. Cosas mentiras, cosas ciertas, cosas que engañaron, cosas que no engañaron, que iba a la novela. Y al rato anda actuando como Lenja María, ¿verdad? Y entonces, para esas cosas, estar en eso, el empuje de suelo que a uno no le interesa, tenemos la palabra. Tenemos la palabra, amén. Eso Claro. nos va a edificar, eso nos va a ayudar para nuestro éxito. Amén. En nuestro caminar. Ya vemos, Salomón comenzó bien. ¿Qué pasó después? Inmediatamente después que hizo el templo, se puso tremendo. Ahora, fíjense, hermanos, el Señor Jesucristo habló de eso en Lucas 16. Dice, Jesús enseña acerca de la fidelidad en cosas que podrían considerarse pequeñas. Hay cosas que se podrían considerar pequeñas,
Pero el Señor Jesucristo hizo énfasis en eso, o cosas indignas que de mucha atención. Fíjese, cuando miramos la parábola anterior, la de Lucas 16, dice, vemos que Él tiene más que asuntos espirituales a la vista. De hecho, la fidelidad de uno de los detalles espirituales a menudo se confirman en la fidelidad práctica y cotidiana respecto a las cosas tangibles, en este caso el dinero. Cuando el Señor les dijo, cuídense de la levadura, ellos pensaron, oh, la levadura del pan. Él no les estaba hablando de la levadura del pan, del alimento. Él les estaba hablando de los fariseos y de los saduceos. Esa levadura que echaba a perder el reino de Dios, que corrompía el reino de Dios. De eso era lo que el Señor les estaba hablando. Salomón prestó mucha atención a los innumerables detalles pertinentes a la construcción del templo. En la lección de hoy notaremos cómo el rey tuvo cuidado de seguir las instrucciones de Dios al pie de la letra. Tal ejemplo puede hablarnos hoy cuando nos proponemos ser fieles a Dios en todo lo que hacemos, ya sea obediencia a sus mandamientos o mostrando integridad al interactuar con nuestros amigos y vecinos. O sea, ellos deben de notar que nosotros pertenecemos a un Dios vivo, poderoso, fuerte, ama al prójimo, ama a tu hermano, ama a todos. Ellos tienen que notar que nosotros tenemos eso en nosotros. Cosas muy meticulosas que tenemos nosotros que tener en cuenta. En Primera de Reyes 5, del 1 al 12, hermanos, tenemos nosotros la narrativa del pacto de Salomón con Irán. Irán era el rey de Tiro. Entonces, David era muy amigo con Irán. Y Salomón, hermanos, no perdió esa amistad, fíjese. Siempre siguieron con esa amistad. ¿Por qué? Porque, hermano, es que Dios tiene todo bajo su plan, bajo su control. Lo tiene todo bien planeado. Imagínese usted que Salomón, ya al faltar David, hubiera hecho a un lado a Irán. Entonces el asunto se hubiera puesto un poco más difícil, ¿no? Pero dice, Irán, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón. Luego que oyó que lo había ungido por rey en lugar de su padre, porque Irán siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Irán, tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová, su Dios, por las guerras que lo rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová, mi Dios, me ha dado paz por todas partes, porque el reinado de Salomón fue de paz, hermano. Allí no hubieron guerras y tenía los mejores ejércitos, Salomón. Fíjese qué tremendo. Tenía el mejor ejército y nunca hubo guerra en el reinado de Salomón. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo, tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo, en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres. Porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Mire que esta gente, Dios los había dotado, hermanos, con inteligencia,
con intelecto, con sabiduría para poder labrar madera, para hacer dibujos, para diseñar. Esta gente era tremenda, los sidonios. Cuando Hirón oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo: bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y envió Hirán a decir a Salomón: he oído lo que me mandaste a decir. Yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. Mira, hermano, pura madera buena. Esta no era una madera cualquiera. ¿Por qué? Porque era para la casa de Jehová. Para Jehová debe de ser lo mejor. ¿Qué es lo que nosotros, hermanos, en nuestra conciencia, en nuestro corazón, debemos de hacer? Darle lo mejor a Jehová. Lo mejor. Entonces, hermanos, nada de que a mí qué. Y nada de que ahí se va, ¿verdad? El secreto es sencillo. Todo hay que hacerlo bien. Lo mejor para Dios. Imagínense, hermano, Hirán entendió esto. Y él dijo: bueno, lo que tú dijiste, el cedro, lo vamos a cortar y lo vamos a trabajar. Y el ciprés también. Lo vamos a hacer, ¿para qué? Para que hagas la casa de Jehová. Y miren, dio gloria a Dios, porque Dios se proveyó de un sucesor de David para que pudiera hacer la casa, para que pudiera, hermanos, edificar el templo que tanto habían anhelado, hermano. Tanto habían deseado tener el templo para poder hacer allí las celebraciones para Dios, para poder hacer allí, hermanos, los sacrificios, los holocaustos, hacer todo lo que hacían los sacerdotes para el Señor, ahora ya en la casa. Y empezaron, hermanos, a la labor, manos a la obra, al pie de la letra, nada de andar tutubiando. El camino sabio es necesariamente el camino difícil. Este pasaje de Primera de Reyes 5 describe a Salomón recibiendo ayuda de un amigo de la familia. No rechazó esta ayuda porque el amigo era un gentil o porque Salomón estaba decidido a hacer este proyecto por su cuenta. Más bien, aceptó sabiamente esta ayuda invaluable. Las escrituras comienzan el relato de la construcción del templo con la mención de las amistades de David con un rey vecino. La amistad de David y el rey Hirán de Tiro es parte importante del relato y se menciona por primera vez en Primera de Samuel 5:11, cuando Hirán envió madera de cedro y carpinteros y canteros para ayudar a construir el palacio de David. Fíjense, Hirán, hermano, le mandó gente a David para que pudiera hacer el palacio de David. Y esa gente, como decíamos, era gente que Dios la había dotado para hacer esas obras manuales, para tener esas ideas, ese intelecto. Entonces fue la primera ocasión en que se menciona a Hirán, el rey de Tiro, que ayudó a David para hacer su palacio. Y en esta ocasión Salomón está solicitando también, ahora no solo para hacer su casa, sino para hacerle casa a Jehová, para hacer el templo de Dios. Tiro era una ciudad importante en la época de David y Salomón, con una población de alrededor de 40,000. Ocupaba la costa mediterránea de la que hoy es el Líbano, además de una isla cerca de la costa. La isla tenía 2 puertos y la parte continental estaba protegida por un muro de 150 pies. La ciudad también estaba rodeada de tierra fértil y bien regada.
ahí sí había en abundancia para cosechar, ahí podían cultivar suficiente. Por consiguiente, era una ciudad estratégica, tanto por razones militares como económicas, y era conocida por estar bien fortificada. Durante el reinado del rey Irán, Tiro controlaba gran parte de los alrededores, tal vez llegando tan al norte como Gabal, una ciudad a 70 millas de distancia. Tiro era influyente y próspera. Hermanos, ese lugar había sido bendecido grandemente. O sea, Dios tenía, hermanos, su misericordia con ellos. Y yo, hermano, pienso que debido a la amistad, hermanos, de este rey con David, Dios lo menciona y Dios lo bendice y Dios lo pone, hermanos, en una posición muy buena. Y él está situado en un lugar estratégico. ¿Por qué? Porque ahí, hermanos, tenían que pasar o tenían que conectarse los lugares más grandes de la historia en ese tiempo. Por ahí tenían que pasar, si querían ir al desierto, si querían ir al norte, para donde querían ir, tenían que pasar por ahí. Y esto, hermanos, traía mucha más ventaja a ese reinado. Entonces, Salomón actuó de una manera tan sabia que pidió ayuda a Irán para poder traer la madera de allá para edificarle la casa a Jehová. Dice el narrador de nuestro libro: fue una sabia decisión de Salomón mantener la amistad con el rey Irán. Israel también contaba con una posición estratégica, formando un puente terrestre entre el desierto. Bien contaba con una posición muy estratégica al este y el mar al oeste. La nación acomodaba el comienzo entre los imperios del norte y del sur, aumentando la prosperidad de la tierra fértil de Israel. Todo esto crea la historia de fondo de los versículos 3 al 6. Los cedros del Líbano eran muy apreciados en la construcción, y los artesanos de Tiro, los sidonios, en el versículo 6, eran conocidos en todo el mundo antiguo por su excepcional talento. Además, Dios había bendecido a Salomón e Israel con paz entre sus reinos vecinos. Una alianza amistosa entre Israel y Tiro benefició a ambos y proporcionaría los medios para edificar casa al nombre de Jehová mi Dios. Esto, hermanos, de la madera no era fácil hacerla llegar hasta Israel. ¿Por qué? Porque había distancia grande. Había una distancia más o menos, se calcula como de unas 100 millas para llevar la madera para allá. Pero, hermanos, la sabiduría que Dios le dio a Salomón para la orden que le había dado de edificar el templo, de edificar la casa, hermanos, puso gente para hacer este trabajo. Gente para cortar, que fueran a ayudar a cortar la madera. Gente para que la transportaran. Gente para que la procesaran. Hermanos, era un trabajo tremendo. Trabajo tremendo. Pero él, con todo su amor, con todo su deseo, él quería cumplir lo que Dios le había mandado. Hermanos, es un privilegio no pequeño. Es un privilegio grande el que le haga casa a Jehová.
Digo, tu padre no me lo va a hacer, pero tu hijo sí lo va a hacer. David no, Salomón sí. Y hermanos, todo se trajo desde allá. Según algunos analistas dicen que el cedro, hermanos, primero crece hacia abajo y no crece de la noche a la mañana. Se lleva muchos años para crecer para abajo. Sale la plantita y en lugar de empezar a crecer para arriba como la papaya, ¿no?, empieza a crecer para abajo. Y cuando ya creció lo suficiente para abajo, entonces empieza a crecer para arriba. Y esos árboles, hermanos, no tan fácil se caen. Y no tan fácil los tumba el viento. Puede venir huracanes, puede venir lo que sea, y no los tumba. ¿Por qué? Porque su raíz está hasta el fondo. ¿Qué nos enseña eso a nosotros como cristianos, como hijos de Dios? Y es la mejor madera. Es la mejor madera, el cedro. Entonces, nosotros, como cedros del Evangelio, ¿qué nos enseña eso? Hermano, el cedro, cuando crece, no lo puede botar así en el Amazonas porque lo multan. Sí. Tiene que estar en permiso para ir a botar, porque si va a botar un árbol de cedro por uso, por no usarlo, Lo multa. Sí, que le estorba. Nomás quiere tumbarlo porque le estorba, sí, le cae multa. Porque el cedro, hermanos, esa madera no es de la noche a la mañana que se crece. No es como el guarumo, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Como el pirul, ¿no? Como el pirul. Ese, hermanos, no sirve para nada. Hueco. Nomás es la pura orillita. Entonces, no, el cedro es madera buena. Por eso, hermanos, la casa de Jehová se hace con lo mejor. Y nosotros debemos de dar lo mejor para nuestro Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios siempre quiere lo mejor de su pueblo. Por eso les dio mandatos, les dio estatutos, les dio decretos. ¿Para qué? Para que dieran lo mejor de ellos, honrando al nombre de Jehová. Vamos a leer, hermanos, del 13 al 18. Gloria al Señor. Capítulo 5, Primera de Reyes, del 13 al 18. Aleluya. Me lo lee quien lo tenga, por favor. El rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres, los cuales enviaban el Líbano de 10,000 en 10,000 cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas, ya adoniraban esta encargo a aquellas levas. Tenía también Salomón 70,000 que llevaban las cargas, los 70,000 cortados en los montes, sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre su obra, 3,300, los cuales tenían cargo del pueblo hacia la obra. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón y los de Irán y los hombres de Kedar cortaban y preparaban la madera y en la cantaría para librar la casa. Aleluya. Mire, hermano, qué tremenda labor. Este era un trabajo grande, hermanos. Un trabajo gigante. Para hacer la casa de Jehová se empleó un montón de gente. Dice que eran 30,000 solo para ir a cortar la madera, a ayudar a los que ya tenía Irán allá, a los siervos de Irán, cortando la madera. Él mandaba de 10,000 cada mes. Mandaba 10,000, trabajaban un mes, se venían esos, mandaba otros 10,000, trabajaban otro mes, se venían esos, otros 10,000, y así sucesivamente para poder realizar, hermanos, esta labor de talar los árboles. Uno puede ver claramente el orden y la organización que Salomón mostró en este proyecto cuando
envió 30,000 hombres a Israel, al Líbano, en turno rotativo durante un mes. Esto permitía que cada hombre pasara 2 meses en su casa antes de volver a trabajar en el Líbano. Los 70,000 que llevaban las cargas, los transportistas, diríamos, los que transportaban provisiones, y se les unieron 80,000 cortadores de piedra. Tal proyecto requirió 3,600 supervisores. Y hermano, ¿cuánta gente supervisando? 3,600 personas supervisando esta labor. O sea, no era poquito, era grande. Una labor, hermano, que se iba a ir extendiendo, porque eso no iba a durar 6 meses ni un año. Eso iba a durar mucho tiempo para poder hacerlo, para poder realizar esa labor. Y dice, 1,600 supervisores, 3,600 supervisores, mientras se cortaba y se moldeaba la piedra. Esta fue una operación extremadamente compleja para su época, considerando el hecho de que Jerusalén y Tiro estaban separados por más de 100 millas de distancia. Imagínense, hermano, y tenían que traer todo eso hasta Jerusalén, porque allí era donde se iba a hacer la casa de Jehová. El versículo 18 también menciona a hombres de Gabal. Algunas traducciones usan el nombre alternativo de la ciudad de Biblos, que ayudaban a preparar la madera y la piedra para el templo antes de enviarlas al sur, a Jerusalén. Esta mención de una ciudad en el norte del Líbano es otro recordatorio de la ayuda y pericia externa que se emplearon en el proceso de construcción del templo. Estos hermanos le daban duro para poder labrar la madera y para poder tallar las piedras, para hacer todo lo que se necesitaba para el templo. Y hermanos, antes de mandarlo, ellos lo hacían allá. Ahí donde las cortaban, ahí donde las sacaban, ahí las arreglaban para mandarlas a que los que estaban trabajando allá, los albañiles y eso, hicieran su labor. Mira, hermano, qué bonito cuando el pueblo se une. Imagínense, hermano, que todos hubieran dicho, no, hombre, Salomón, ¿qué te pasa? Espérate. Ya luego lo hacemos. Después. Pero no, inmediatamente. Hasta el rey Irán dijo, ahora mismo, lo que tú digas, lo hacemos inmediatamente. Y a poner gente, hermanos, a trabajar ya, sin pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque el templo se tenía que empezar. El templo se tenía que hacer para que se cumpliera, hermanos, lo que Dios había dicho. Primera de Reyes 5 detalla los diversos talentos y roles, y sobre todo la sabiduría necesaria para cumplir un proyecto tan grande. Este principio es especialmente cierto en el ámbito espiritual. Estamos llamados a usar los dones y talentos que Dios nos ha dado para utilizar la sabiduría que Él ha puesto a disposición de cualquiera que la pida. Los líderes sabios evalúan no solo las habilidades que Dios les ha dado, sino también las de sus hermanos en la fe. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Poner a trabajar a la gente. Decirles, hermanos, lo que tienen que hacer, ¿verdad? No en forma de mandato, porque hay gente, hermanos, en nuestros días que se molesta. Dice, hermano,
usted va a dirigir, hermana, usted va a predicar. Y hasta voltean así como diciendo, ¿me está mandando? O sea, ¿qué pasa? Es un privilegio. O sea, no es algo malo, es algo bueno. Y si nosotros estamos para servirle al Señor, ¿por qué nos extrañamos? Que nos mande o que nos digan, haga esto. O hermana, vaya a lavar el baño. Hermano, vaya a limpiar el patio. Pero la mayoría, yo no sé, como que estamos tan sensibles, tan así que nos dicen haga esto y ¿quién es para que me esté mandando a mí? En serio, la mayoría en las iglesias, la mayoría de los hermanos así actúan. Y peor cuando se meten en el rol de jefes. Ahí está más serio el asunto. Es lo que dijo uno de los príncipes de la tribu de Rubén, que dijo, no, si alguien va a poner Dios a mandar es a mí, porque yo soy de Rubén. Y Moisés no. Y Dios lo tuvo que castigar. ¿Por qué? Porque se rebeló. Entonces, nosotros estamos para hacer la voluntad de Dios y unidos, hermanos, unidos. Es como Dios se glorifica y es como Dios recibe la honra y la gloria. Cuando entramos en alabanza, hermanos, porque la alabanza es bien importante en el pueblo del Señor. Dios habita en medio de la alabanza. Cuando entramos en la alabanza, hermanos, con todo el corazón, todos unidos, juntos. Aunque no le guste el que está parado enfrente dirigiendo, usted sigue cantando con todo el corazón. ¿Por qué? Porque, mire, el enemigo es tan astuto. Y en las cositas sencillas se mete, y se mete horriblemente. Si no le gusta el que está cantando enfrente, está mirando para otros lados. O está cantando, pero como que está cantando para el que está enfrente. Venimos a adorar a Jehová, a la casa de Dios, para adorarle, para bendecirle, para glorificar su santo y bendito nombre. De manera que, ¿cómo lo debemos de hacer? Con todo el corazón. Aleluya. Yo le digo al Señor, Señor, dame fuerzas, sana mi garganta, porque a mí me gusta cantar con todo. Si es el último día que canto, gloria a Dios, me voy contento, ¿verdad? Que le canto al Señor con todo el corazón. De manera, hermano, que cuando nos unimos, las cosas se hacen más fácil. Este pueblo se unió y entre todos cortaron la madera, sacaron la piedra, la tallaron, la labraron y la mandaron a Jerusalén. Y no era poquita gente, eran muchos. 3,600 hombres solo para andar mirando a ver que todo se hiciera bien, para andar ministrando el asunto. Entonces, la unión hace la fuerza. Y cuando nosotros nos unimos, todo se facilita más. Yo, hermanos, como añoro y como deseo que el Señor nos dé nuevamente ese avivamiento, hermanos, que teníamos en esta iglesia. Todos se acuerdan, los cultos tan preciosos, aquellas alabanzas, hermanos, que todos cantábamos con todo el corazón, con toda la garganta, y el Espíritu de Dios empezaba a moverse entre todos. Y tanto era así el asunto tan precioso que empezaban las lenguas, unido todo el pueblo, como Dios manda, ¿verdad? Haciendo a un lado, hermanos, todo lo que estorba para el servicio del Señor. Todo. Nosotros tenemos que siempre estar, hermanos, dispuestos para darle lo mejor al Señor. Así como esta gente, hermanos, ellos tenían sus talentos para labrar la piedra, para hacer, hermanos, la madera conforme Dios les daba, porque Dios era el que lo estaba dirigiendo. Él les había dado el talento, Él les había dado la gracia, Él les dio la forma y les dio, hermanos, en su corazón cómo hacerlo. Y todo se hizo
para el Señor de la mejor manera y del mejor material. Gloria al Señor. Seguimos, hermanos, con Segunda de Crónicas 3. Vamos a leer los primeros 5 versículos del capítulo 3 y vamos a leer los últimos 6 versículos del capítulo 4. Gloria al Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 3. Sí lo tiene, hermano. Segunda de Crónicas, capítulo 3, del 1 al 5. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte de Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán, de Buzeo. Y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el cuarto del año de su reinado. Estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios. La primera era la longitud de 70 codos y la anchura de 20 codos. El pórtico que estaba enfrente del edificio era el 20 codos y el arco igual de ancho de la casa y a su altura de 120 codos, y lo cubrió por dentro de oro puro. Y techó el cuerpo mayor del edificio con madera de ciprés, de la cual murió de oro fino, y lo hizo realzar en ella palmeras de cadena. Aleluya. Mira, hermano, qué tremendo proyecto grande. Y dice el verso 16 del capítulo 4, de todas las cosas de los utensilios que estaban haciendo, y dice: y calderos, palas y garfios de bronce muy fino hizo todos sus enseres Hiram Abí, al rey Salomón, para la casa de Jehová. Los fundió el rey y los llenó de Jordán, y en tierra arcillas entre sucos y seredatas. Y Salomón hizo todos estos enseres en número tan grande que no pudo saberse el peso del bronce. Así hizo Salomón todos los utensilios para la casa de Dios, y el altar de oro, y las mesas sobre las cuales se ponían los panes de la propiciación. Asimismo, los calderos y sus lámparas de oro puro, para que las encendiesen delante del lugar santísimo, conforme a la ordenanza. Las flores, lamparillas y tenazas se hicieron de oro finísimo. También las despabiladeras, los ladrillos, las cucharas y los incensarios eran de oro puro. Y de oro también la entrada de la casa, sus puertas interiores para el lugar santísimo, y las puertas de la casa del templo. Hermanos, tremendo. Fíjate que dice oro, y luego oro fino, oro finísimo, y después menciona otro tipo de oro. Hermanos, supuestamente, según lo que narra la escritura, es que este oro, hermanos, era superior, era mejor que el oro finísimo. De manera que, hermanos, el detalle que se tuvo para poder hacer todas estas cosas, todo lo que estaba mandado para utilizarse en el templo, todo, hasta los detallitos más pequeños, hasta las trenzas que se ponían en las puertas, en las cortinas a la orilla, los adornos eran, hermanos, detallados de una manera muy fina. ¿Para qué? Para que en la casa de Jehová estuviera lo mejor.
Todo fue detallado meticulosamente como Dios se lo mandó a Salomón, porque a él le dio todos los detalles. Iban a hacer así, iban a hacer esto, iban a hacer otro. Hermanos, todos los utensilios que se iban a usar en la casa de Jehová se hicieron así como Dios quería que se hicieran. La primera mención de la construcción de un templo aparece en Deuteronomio 11. Nosotros, hermanos, podemos notar esto, que entonces fue cuando Dios habló de esto, de la primera construcción de un templo. Y los siguientes versículos lo describen como el centro de la vida en la tierra prometida. Siglos más tarde, el templo estaba a punto de ser una realidad bajo el liderazgo de Salomón. Las ubicaciones en el monte Moriah conectaban el templo con el sacrificio sustantivo de Dios, ya que este fue el lugar donde Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac hasta que Dios proveyó un carnero. Desde el tiempo de Abraham en adelante, el monte Moriah fue llamado Jehová proveerá. La construcción del templo comenzó en el 4º año del reinado de Salomón y continuó durante 7 años. Entre los muchos detalles a lo largo de 2 de Corintios 3 y 4, varios merecen una mención especial. Hay un énfasis reiterativo en los metales preciosos que se usaron, en particular el oro, que aumenta de grado conforme se va avanzando el lugar santísimo. Primero, oro puro, en 3:4, oro fino, en el versículo 5, y oro de Pavián. Según este lugar, hermano, producía un oro muy bueno, del mejor oro supuestamente de la época. En ese tiempo se producía en Pavián, probablemente ubicado en Arabia. En el versículo 6, el énfasis aquí es que el oro más fino disponible se usó en el templo. La cantidad de oro utilizado es asombrosa. El versículo 8 menciona 600 talentos o aproximadamente 42,000 libras, y eso era solo para el lugar santísimo. El capítulo 4 continúa describiendo la inmensidad del edificio y la grandiosidad de su contenido. El altar de bronce, un cuadro que medía entre 30 y 35 pies y más de 15 pies y 17 pies de alto, ofrecía un panorama espectacular. Al entrar en el templo, este lugar de edificio les recordaba a los adoradores que solo se podían acercar a Dios después de hecho la expiación. El mar, que también se construyó un mar. Este era un lugar, hermano, para que los sacerdotes se lavaran, hicieran ahí, lavaran los utensilios y eso. Lo hicieron de bronce. Fue usado por los sacerdotes para el lavado ceremonial y medía de 15 a 17 pies de ancho y más de 7 pies de alto. O sea que no era chiquito, era grande. Y notando que tenía alrededor 11,000 galones de agua. Wow, le cabía bastante. O sea, no era cualquier cosa. Gran parte del resto de 2 de Crónicas 4 enumera el gran número de utensilios producidos, especialmente aquellos terminados por Hurán Abí, el artesano excepcional, talentoso, enviado por el rey Irán de Tiro. Y se señala que Hurán Abí
significa Irán es mi padre. Y probablemente se refiere al gran respeto del rey por Irán, más que a cualquier relación familiar. El templo estaba hecho de los mejores materiales y los artesanos más hábiles. Aunque se registró la cantidad de oro que se usó en la construcción, la cantidad de bronce parece haber sido tal que no se pudo calcular. Imagínense, hermano, todos los utensilios que hicieron de bronce y todo lo que se hizo, hermanos, de ese material, no lo pudieron contar, no lo pudieron calcular, porque era tanto. Entre más necesitaban, más traían, más hacían, y al final dijeron, bueno, ¿cuánto fue de bronce que gastamos? ¿Quién sabe? ¿Por qué? Porque fue tanto, hermanos, que no se pudo calcular. El oro sí, ese sí lo pudieron calcular, porque el oro lo llevaban, hermanos, medido. Esto va a ser de oro, esta entradita, ponle ahí oro, y esta puerta por dentro a la de oro, y esto también a lo de oro, y los utensilios a los también, y eso sí lo llevaban controlado, pero el bronce, hermano, no lo controlaron. Y todo se hizo detalladamente como Dios mandaba que se hiciera. Ese es un punto, hermanos, bien importante que nosotros debemos de tener siempre en mente. Las cosas debemos de hacerlas como Dios quiere que se hagan. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos la cosa como a nosotros nos parece mejor, vamos a fallar. Vamos a fallar. ¿Por qué? Porque primero, cuando pensamos de esa manera, no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. No estamos siendo obedientes a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estamos tratando de pensar y hacer lo que nosotros creemos conveniente. Y no es así. Es hacer lo que Dios manda que nosotros hagamos. Voluntariamente, mire qué preciosa es la gracia, hermanos, en la que nosotros vivimos. Voluntariamente, sujétese de su parte. Nadie le tiene que venir a decir qué es lo que tiene que hacer y qué lo tiene que hacer. Para eso Dios puso en nuestro corazón sus mandatos, su temor, su Espíritu Santo, para que nos guíe a toda verdad, a toda justicia. Entonces nosotros de nuestra propia voluntad buscamos, hermanos, humilladamente del Señor, y el Señor, hermanos, nos da cómo hacer las cosas para agradarle a Él. Amén. Para que nosotros podamos, hermanos, ser agradables a nuestro Dios en lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque lo hacemos conforme a la voluntad de nuestro Dios. Aleluya. Vamos a leer, hermanos, en Primera de Reyes, del 11 al 13. Gloria al Señor. Primera de Reyes, capítulo 6. A Salomón, amén. Con relación a esta casa que tú edificas y anduvieres en mis estatutos, que hicieres mis decretos, guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Aleluya. Mire, hermano, Dios especifica. Él dice qué es lo que hay que hacer. Y cuando nosotros hacemos eso, Él es fiel a su promesa. Él promete eso y Él lo va a cumplir si nosotros hacemos conforme a lo que Él manda. Obediencia, punto muy principal. Observe la triple introducción en Primera de Reyes 6 del 11 al 13, ubicada dentro de una descripción detallada del edificio. Estos versículos son inseparables del proyecto más amplio de la construcción del templo. Dios moraría entre ellos y nunca los abandonaría.
sí, ese sí, hermanos, conlleva a lo que Dios quiere que hagamos. Lamentablemente, el pueblo de Dios a menudo olvida este importante calificativo o elemento condicional. Esta es una condición. Si haces esto, vas a tener esto. Y yo te voy a cumplir lo que yo he dicho. Que el mandato que lo da Dios, hermano, no solo por un minuto, es para todo el tiempo. A todo el tiempo. Amén. Va a mencionar usted, hermano, me dirige una carita, a veces se ríen. Entonces, la bendición la dejamos. Amén. Que se vaya. Es que no importa el tiempo que tengamos de servirle al Señor, el Dios nos va a dar la sabiduría para lo que los está mandando. Para el privilegio que nos Porque está dando. Salomón anduvo con su papá, Sí. pero cuando lo coronaron rey, dijo, dame sabiduría. Sí. Hay 74 años de eso. De estar administrando, comenzó a dedicar, que ya tenía 4 años de estar administrando el pueblo cuando comenzó por el templo. Pero no olvidó el mandato que le había dado el Padre por parte de Dios. Sí. Y es bonito. Importante. Importante. Porque el Señor califica al hijo, a la hija, al hermano, al joven, hasta a los niños que da sabiduría. ¿Por qué? Porque buscan y están cumpliendo lo que Dios les manda. Lo que Dios manda. Sí. Es bonito servirle al Señor lo que Él manda. Amén. Precioso. Servir al Señor, hermanos, es un privilegio grande. ¿Verdad? Por eso, Porque cuando Jehová le dijo a Abraham, sale de tu tierra, él no renegó. sal de tu tierra y de tu parentela. Y no se rió ni puso cara como de león, sino que Mm. obedeció. No puso carita de águila, ¿verdad? Así como, ¿qué te pasa? Pero hermanos, o sea, tenemos que hacer conciencia. Conciencia. Mire, yo, en mi mente, yo tengo una expectativa grande ahora que vienen las elecciones. Que las hermanas y nosotros estemos siendo hermanas. O sea, gloria a Dios. Listo. Estoy listo para el trabajo que Dios me ponga. Pero hermanos, ¿qué pasa cuando esto viene? ¿Qué es lo que la mayoría de la gente dice No viene. o hace? No, yo no, porque yo no puedo. No, yo no, porque yo no tengo tiempo. No, yo no, porque... No, yo no. Y entonces, hermano, ¿a quién le servimos? O sea, tenemos que hacer conciencia dentro de nosotros. Y nada de pensar que, a ver si me lo agradecen. No, esto no es para que se lo agradezcan. Esto es para hacer lo mejor para el Señor. Amén. Imagínense que Salomón se hubiera puesto a decir, a ver si me agradece el pueblo que le voy a hacer el templo. No, díganme. Sí, hermano Pedro, es cierto, de que de verdad uno tiene que estar disponible para cuando a uno le da un privilegio. Lo Pero mejor. también hay que saber que lo que se va a hacer es para Dios. Amén. Y lo que es para Dios se tiene que hacer bien. Conciencia. Pero de un día para otro también que le digan a uno puede dirigir, puede predicar. Eso no hay lo correcto, porque a mí me ha pasado, hermano, que a veces de un día para otro, a veces yo digo sí, y estando allá uno pues tiene que prepararse, ya sea para dirigir o para lo que sea, uno tiene que prepararse, porque después uno queda mal ante Dios, porque yo me he sentido allá arriba, que cuando no he podido desarrollar mi privilegio que me han dado, yo me he sentido mal delante de Dios y yo mismo y el Espíritu Santo también. Allá si a uno le dan el privilegio y por X razón uno no se preparó, ¿verdad? Y allá no hace bien la responsabilidad, porque no es para el hombre ni No. por el hombre, sino que Es para el Señor. Es para el Señor. Para el Señor. Entonces uno tiene que estar preparado delante de Dios y uno mismo personalmente prepararse para desarrollar bien lo que se le va a dar a Dios. Buen punto. Buen punto. Amén. Creo lo que dice la hermana es una verdad.
Pero también hay veces que suceden ciertas cosas que de repente hay que escoger a alguien de repente, y pues ahí es donde se dice, uno tiene que estar preparado para decir, aquí estoy. Exactamente. El apóstol Pablo fue bien claro y dijo que nosotros los que militamos, los que servimos al Señor, tenemos que estar preparados para toda buena obra. O sea, no nos da opción a un nuevo yo se lo acepto, ¿verdad? A un nuevo que apenas lo vamos a tirar, a que eche sus primeros pasitos, hermano, prepárese para tal día, ¿verdad? Pero lo que ya estamos militando, y vamos, imagínense en el ejército, hermana, que se reviente ahí la tribulca y dicen, soldados, allá, ¿y por qué no me avisaron antier para empezar a correr a ver si los alcanzo? No los voy a alcanzar. ¿Por qué? Porque estuvo sentado 3 meses. Entonces, el soldado tiene que estar listo para toda buena obra. Si ahorita de repente le dicen, hermano, predíquenos, amén, listo. ¿Por qué? Porque está preparado. Hermano, dirija, amén. ¿Por qué? Porque siempre anda cantando y sabe la cadena de coritos y los de adoración y edad. Estamos listos. Así tenemos que estar todos y cada uno de nosotros. O sea, ¿dónde está la clave? ¿Dónde está el asunto? ¿Por qué? Porque el apóstol dijo que tenemos que estar preparados, listos. Imagínense que el apóstol Pablo lo hubieran llevado allá a Roma y le hubieran dicho, a ver, háblanos pues, ¿qué trae para nosotros? Y hubiera dicho, pues déjenme pensar qué voy a decir porque yo no estaba Hermano listo. Pedro, me hace recordar cuando el hermano Rubén dice, no recuerdo en qué lugar, estaban todos los predicadores y estaban esperando el que iba a hablar y por alguna razón no llegó. Sí, y luego todos los ministros se miraban y todos bien trajeados y listos, y había uno que pues estaba como su pueblo campesinos, sí. y dijeron, vamos a ver a ver qué. Y cuando le dijeron, sí, claro que sí. Entonces, cuando él empezó a predicar, se dieron la sorprendida de cómo Dios lo usó y el Espíritu de Dios trabajó. Entonces, estaba dispuesto, no estaba para hablar, pero quizás para el Señor sí, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando uno se pone en las manos de Dios. Y yo no estoy en contra de la preparación se tiene que hacer. Hasta cuando son caros y cantos y coros. Sí. Pero hay veces que sucede que hay que tomar a alguien y puede, pues, ¿verdad? Y gloria a Dios, el que está listo. Porque las emergencias siempre pasan. Y el punto clave es estar listo. Amén. ¿Qué quiere decir eso? A mí no me han dado el privilegio, pero yo estudio mi mensaje, ¿verdad? No me han dado el privilegio, pero ay, este mensaje está bonito y sigo leyendo, aquí hay otro mensaje. Y ahí se van acumulando los mensajes. De manera de que cuando le dicen a usted, hermana, ¿puede predicar? Amén. Segura que usted puede. ¿Por qué? Porque ya se preparó. Porque imagínense, hermano, que a nosotros nos lleven a hacer un examen de teología. Primero me voy a quedar preguntando, ¿y qué es teología? Porque no me he preparado. Porque no lo he estudiado. Pero si yo he estudiado y domino más o menos la teología, me dicen, hermano, queremos hacerle un examen de teología, amén. Y ahí le pido al Señor, Señor, ayúdame. Yo me preparé lo que yo pude, dame la gracia, dame la sabiduría. ¿Por qué? Porque, hermanos, es donde nosotros vamos a ejercer la sabiduría que Dios nos ha dado. ¿Están listos? ¿Para qué? Hermano, quiero decir una cosa. No sé cómo la vayan a tomar, pero a veces para mí, vamos a decir que algo sucede así, que alguien tiene que tomar el lugar porque improviso no vino la persona. Y cuando la persona pasa enfrente, para mí, cuando sigue como que si nada hubiera pasado y sigue, pero cuando pasa, pues a mí no me tocaba, pero
eso no me gusta, que se diga, ahí está enseñando que algo pasó y esto y lo otro y disculpándose. Y pues yo sé que uno se quiere disculpar, pero creo que debemos de hacer las cosas para el Señor lo mejor y para decir, algo pasó aquí, por eso estoy aquí. Sí. Como que no me... es que... con la pastora, eso, de que no se ve bien ni está bueno. Cuando uno, como dice la hermana, falta de ética. ¿Qué pasa allí? Porque alguien no viene a decir, falta. Bueno, estoy aquí porque no vino fulano, me tocó a mí porque no vino. Y ¿sabe por qué es eso? Por falta de preparación. Eso es. O sea, paso enfrente y no hay o qué hablar, me pongo a decir cosas incoherentes que no van. O sea, ¿iba a decir? Sí. Yo estoy de acuerdo en lo que dice nuestra pastora, ¿verdad? Porque la mayoría de los que estamos aquí no somos nuevos, ya tenemos nuestros añitos caminando en el Señor. Y hay que tener la sabiduría de que cuando pasa uno adelante, vas a hablar la palabra de Dios, no vas a hablar de las gallinas, de lo que quedó y lo que pasó. Te tienes que enfocar a la palabra de Dios y que el Señor nos ayude y para que el Señor pueda glorificarse en su palabra, porque como dice nuestra pastora, pues a mí no me tocaba. No tiene uno que decir nada de eso, porque no nomás estamos aquí en el cuarto que nos estamos viendo uno a los otros. Las cadenas, las radios allá, la televisión, los medios que están mirando, van a decir, ¿y qué? ¿O cómo es que está ahí? ¿Verdad? Entonces hay que ser sabios de no hablar lo que no es correcto, porque si ya tenemos años tenemos que tener algo en nuestra mente que se nos quede, de tener ética, de que decimos, estamos enfrente, no nomás estamos nosotros viéndolo, afuera están viendo y pues no es correcto. Realmente, que digan, pues cosas de que no puede uno hablar. Sí, cosas tiene que ser, si vas a hablar palabra de Dios y que aquí estoy, Señor, en el nombre tuyo, yo sigo adelante y ayúdame. Es todo, porque no tiene que... Ahora mire, no puede. ¿Cuánto vamos? Me dieron privilegio de dirigir a mí. Por eso tal vez no pude venir y pusieron a otra persona. Yo no tengo por qué enojarme porque pusieron a otra persona. Privilegio, bendición. Para mí. Entonces, mire, al punto que voy es este. Nosotros venimos a la casa de Jehová. Cuando se hizo el templo, hermanos, el pueblo vino a la casa de Jehová, pero con un deseo, hermanos, inmenso de estar en la casa de Jehová y empezar a celebrarle culto a Jehová en su casa. Y aquella gente, hermanos, venía con ese regocijo, con ese gozo, y los sacerdotes empezaron a ministrar en la casa de Jehová. A modo de que, hermanos, el Señor se hizo presente de una manera tan palpable, tan tangible que, hermanos, los sacerdotes ya no pudieron ministrar. Ya no pudieron. Y la gloria de Jehová se movió, hermanos, tremendamente en aquella alabanza que cantaban ellos y glorificaban y bendecían el nombre de Jehová. ¿Por qué? Porque en su corazón había agradecimientos y estaban conscientes. Estaban conscientes que al templo se va a glorificar a Dios, a bendecir su nombre, a glorificarlo con todo el corazón, con todo. ¿Por qué? Porque, hermanos, no hay una cosa más linda que adorar al Señor con todo el corazón, bendecirlo. Lo que les decía hace rato, yo, hermanos, le pido al Señor que esos tiempos lleguen. Y no me voy a sorprender si en esta mañana, hermanos, se pone el culto así bonito, que todos nos propongamos en el corazón para poder, hermanos, glorificar el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque eso es lo que Dios quiere. Vamos, hermanos, a leer
Segunda de Crónicas 5, del 7 al 14. Gloria al Señor. Del 7 al 14. Dice, y los sacerdotes ministraron en el arca del pacto de Jehová en su lugar, en lugar santísimo de la casa, en lugar santísimo bajo las alas de los querubines, pues los querubines se extendían las alas sobre el lugar del arca y los querubines cubrían por encima así el arca como sus barras. E hicieron salir las barras de modo que se viese la cabeza de las barras de la arca delante del lugar santísimo, mas no se veía desde fuera, y allí estaba hasta hoy. En el arca no había más que las 2 tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas cantaron todos los de Asafat, los de Hermón y los de Jedutum, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos, salterios y arpa al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaba pues las trompetas y cantaban todos aún para alabar y dar gracias a Jehová y a medir que alcanzaba la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. ¿Hasta dónde, hermano? El 14. Y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por la causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Aleluya. Miren qué precioso, hermanos. ¿Qué dice? Todos se unieron a una para alabar el nombre de Jehová. Amén. Una vez el arca fue llevada al lugar santísimo, los sacerdotes regresaron al área exterior del templo y comenzaron a ofrecer alabanza al Señor. En medio de su alabanza, una nube llenó el templo con reminiscencias de una esencia similar. En Éxodo 40, 34 y 35, la nube comunicaba la presencia asombrosa de Dios y su gloria inaccesible. También transmitía un inmenso poder y dominio sobre todo el mundo natural. No es de extrañar que los sacerdotes no pudieran seguir ministrando. La presencia de Dios pondrá de rodillas a su pueblo, ya sea literalmente o en el corazón y la mente. Ahí en la presencia del Señor se nos recuerda nuestra condición ante Él y cuán desesperadamente le necesitamos para sustentar todos los aspectos de nuestra vida. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, propongámonos en nuestro corazón en esta mañana que se realice una vez más aquí en nuestros medios lo que sucedió ese día en la casa de Jehová, cuando los sacerdotes empezaron, hermanos, a ministrar, cuando las alabanzas empezaron a entonarse para la honra y la gloria de nuestro Dios. Y hermanos, la gloria de Dios cayó
sobre su pueblo. La gloria de Dios, hermanos, empezó a ministrar de tal manera que los sacerdotes no pudieron ministrar. Mire qué precioso, hermano. Qué precioso cuando nosotros dedicamos alma, cuerpo, mente y espíritu para adorar y bendecir el santo y bendito nombre de nuestro Dios. Así es que estemos listos y preparados para adorar y bendecir al Señor con todo en lo que continúa de nuestro servicio. Gloria al Señor. Qué bueno ha sido, hermanos, haber llevado a cabo esta clase. Gracias mil por ayudarme a darla. Gloria al Señor, porque, hermanos, es necesario que nosotros estemos conscientes que le servimos a un Dios vivo y todopoderoso. Padre Santo, en esta hora te doy gracias, Señor, porque nos permites haber llevado a cabo una clase más, oh Dios eterno. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría para poder hacerlo cada vez mejor, oh Dios. Oh Dios mío, gracias por tu pueblo, Padre Santo, que se reúne, Padre Celestial, para poder estudiar esta clase preciosa. Gracias, Señor, por aquellos hermanos que se esfuerzan, estudian, se preparan, oh Dios mío, para poder hacer amén esta clase, Padre Santo. Te bendigo, oh Dios eterno, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Oh Dios mío, ahora que vamos a terminar esta clase, Señor, ponemos en tus manos el culto que sigue, Padre Santo. Que seas tú bendiciendo, glorificando tu santo y bendito nombre en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias, Señor, por las personas que se conectaron en las redes. Padre Santo, bendícele grandemente de igual manera en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a recoger la ofrenda. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya.